significa que usted está vivo. Vamos a leer el capítulo 11 del libro de Génesis, de 1 al 8. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Oren por mí, para que Dios me va a usar a dar la palabra a usted, y yo voy a orar por usted para que el diablo no va a venir a robarte la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, oro, Padre, por la iglesia que están presentes, Señor. Tu palabra dice que el sembrador empezó a sembrar las semillas que cayeron en las piedras, semillas que cayeron en el camino, semillas que cayeron en las espinas. Padre, aquí hay todo tipo de corazones, esas semillas que va, Padre, en los corazones, en las tierras fértiles, Padre. Yo oro, Padre, que no permites que el diablo robe tu palabra a tu pueblo. Yo oro, Padre, atamos todo espíritus del diablo, atamos todo espíritus de principados que tratan de robar la palabra. En el nombre de Jesús, que salga tu pueblo edificado, que salga tu pueblo bendecido. En el nombre de Jesús, preparados, Padre, para la verdad, preparados para la guerra. En el nombre de Jesús, todos aquellos, Padre, que están pasando momentos difíciles, que están pasando, Padre, pruebas y luchas, en el nombre de Jesús, llénalos en esta noche, que salgan bendecidos, que salgan diferentes conforme tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia, dele palma al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, aleluya. Quiero compartir esta noche la verdad, el hablar en lenguas, porque la verdad, eso es lo que nos va a hacer libres. Sin la verdad, si usted está guiado solamente por filosofías, por conceptos que usted tiene y no está comprobada con la verdad, usted no eres libre. Pero cuando está comprobado solamente por la verdad, y solamente la verdad nos va a hacer libres. Yo les digo, iglesia, que nunca voy a servir, a trabajar por una doctrina que no es la doctrina de Jesucristo. Esto es la verdad que tenemos,
y aquí está el camino, la verdad y la vida. Pero cuando nosotros solo estamos en una doctrina, pero si no estamos basados en la verdad, estamos en problema. Pero ustedes ya saben que Jesucristo es el camino y la palabra es Cristo, y solamente Él nos va a hacer libre. Hay dos conceptos que hay en nuestra mente, que hay bautismos del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es cuando nosotros fuimos bautizados en agua. Allí mismo fuimos bautizados juntamente con Cristo a través de su resurrección, pero el hablar en lenguas es la llenura del Espíritu Santo. No es el bautismo, sino que es llenura del Espíritu Santo. Y para que usted mira, vamos a leer Hechos capítulo 2, porque como estamos viendo la verdad sobre las lenguas, vamos poquito a poquito entendiendo a través de la verdad. Y vamos a leer juntos todos, porque como les dije, estamos en un campamento del reino y todos podemos participar con libertad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque si usted tiene dudas, aquí está la verdad, lo que es la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, vamos a leer, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien claro que dice el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. No fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. Si usted está de acuerdo con la palabra, dele gloria a Dios, porque eso es la palabra de Dios y eso es la verdad. La verdad nunca cambia. Cuando nosotros, con todas las verdades, todas aquellas personas que buscaron siempre la verdad, empezaron a salir de la religión, de la Iglesia Católica, como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Hus, empezaron a irse en la verdad y empezaron a irse contra la corriente, contra la religión. Entonces ellos fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando la verdad. Y todo eso, hay perseguidores, hay oponentes. ¿Por qué? Porque cuando usted busca la verdad, pero no hacen las personas que están contra la verdad, sino que hay principados que están controlando en el aire. Hay principados, porque dice Efesios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. No es tu hermano, sino que son los principados. Entonces, ¿qué hacen estos principados? Ellos conspiran. Ellos conspiran, y cuando conspiran el mundo natural, entonces va a venir las filosofías. Porque si es filosofía, no es la verdad. ¿Por qué? Porque solamente la verdad es lo que necesitamos. El orar en lenguas es la unidad. ¿Qué estamos viendo cuando leemos el libro de Génesis capítulo 11? Todos tenían una sola lengua. Ellos estaban
uniéndose para edificar una torre que llegue hasta los cielos. Entonces, en ese tiempo, en el antiguo tiempo, el diablo, cuando Adán y Eva perdieron la gloria de Dios, el diablo se apoderó tanto que de tal manera empezó a usar esa lengua contra Dios mismo. Entonces tuvo que descender el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para detener esa obra. ¿Por qué? Porque era un pensamiento, era un proyecto que ellos estaban haciendo para que ellos, si va a venir otro diluvio, que no llegue a esa torre. Entonces ellos están construyendo para que ellos quieren ser independientes de Dios. Entonces vino Jehová, dijo Jehová, descendémonos. Estaba hablando en plural, estaba hablando en 3 personas. Descendémonos, confundamos sus lenguas para que ellos no se entiendan entre ellos mismos. Entonces no van a poder continuar su obra. ¿Por qué? Porque está contra Dios. Entonces Dios los esparció en toda la tierra. Entonces allí aparecieron los idiomas que hoy conocemos. Entonces, ¿pero qué hizo Jesucristo? Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido. Esta es la unidad. El orar en lengua es una señal de la unidad. Por ejemplo, cuando usted habla como su pastor, esto significa que usted está unido a su pastor, porque tenemos el mismo lenguaje. Pero si usted no habla como su pastor, entonces usted está dividido. Pero cuando tenemos un solo lenguaje, eso significa que estamos trabajando unidos. Gloria a Dios, aleluya. Y la verdad de orar en lenguas, vamos a ver libro de Juan capítulo 8 y su versículo 32. Dice la palabra de Dios que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, cada área de nuestras vidas necesitamos la verdad. En esta noche vamos a conocer la verdad sobre las lenguas. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y es la palabra de Dios. Por eso cuando la palabra nos enseña cuál es la verdad sobre las lenguas, entonces nosotros seremos libres. ¿Por qué? Porque eso es la verdad. En la Universidad de Pensilvania había un doctor que se llamaba Andrew Nerberg. Él explica que el orar en lenguas activa los módulos frontales que tenemos, que porque ellos empezaron a experimentar, como son científicos, miraron la iglesia que oraban en lenguas. Entonces vamos a ver qué pasa. Y ellos empezaron a traer personas musulmanes, personas budistas, trajeron cristianos y le empezaron a decir que oran en sus lenguas. Entonces empezaron a orar en inglés, en español, no pasa nada. Entonces y les dijeron, oran en lenguas, y empezaron a activarse el cerebro. Entonces ellos lo comprobaron que las lenguas, el orar en lenguas es muy importante también. Entonces esto es la verdad. Vamos a ver, y yo le pedí a los que están en la cámara, en los estudios, vamos a ver Marcos capítulo 16 y su versículo 17. El orar en lenguas es una señal del creyente. Anota eso.
el orar en lenguas es una señal en los creyentes. Si pueden leer en su Biblia o lo pueden ver en la pantalla, pero vamos a leer juntos como que le estás dando un palo al diablo. 1, 2 y 3. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Vamos a repetir porque no les salió como guerreros. 1, 2 y 3. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Por eso el hablar en nuevas lenguas es una señal de que es un creyente. Es una señal de que usted eres creyente. Pero no todos van a hablar en lenguas. Vamos despacito para conocer la verdad. Que quede en su mente que el hablar en lenguas es una señal. Hay muchos filósofos que han dicho que las lenguas ya pasaron, ya no es la era, pero quien da los dones es el Espíritu Santo. Si esto es la era del Espíritu Santo, denle palmas al Espíritu Santo que está en medio de nosotros. En la era de Jesucristo estaba predicando, estableciendo el reino, pero cuando se fue Cristo, vino el Espíritu Santo y es el que da fuerza a la iglesia. Es el que edifica el cuerpo de Jesucristo. Por eso, si usted tiene un don, tienes que darlo. Porque si el cuerpo de Jesucristo le falta ese don que tú tienes, la iglesia de Jesucristo hace falta esa parte. Porque todos somos parte del cuerpo de Jesucristo. Entonces es muy importante que los dones que usted tiene, tienes que compartirlo al cuerpo de Jesucristo. El orar en lenguas es una señal. Y el diablo no quiere que oras en lenguas. El diablo no le gusta que usted ora en lenguas. ¿Por qué? Porque hay misterios en las lenguas. Hay un poder sobrenatural. Usted no sabe lo que usted recibe cuando usted ora en lenguas. Usted puede tardar un año en un instituto bíblico, pero cuando usted empieza a orar en lenguas, en 5 minutos vas a recibir una revelación porque estás orando en el Espíritu. Y tengo algo en mi mente que he aprendido, que el que interprete mejor la palabra de Dios es el Espíritu Santo. No son los doctorados, sino que cuando usted empieza a orar en lenguas, el Espíritu de Dios te va a dar esa revelación. Yo recuerdo hace poco, dele palmas al Rey de Reyes, no lo hagan con todos sus corazones. El mes pasado yo estaba orando en lenguas en mi casa y rápidamente vino en mi espíritu el versículo donde dice: separados de mí nada podéis hacer. Entonces, como estaba el espíritu, me dio esa palabra y rápido lo anoté. Cuando estamos separados de la palabra y cuando estamos separados del espíritu, no podemos hacer nada. Solo el espíritu me dio eso. Porque si yo voy a tardar tiempo para ir a estudiar buscando en internet, no voy a encontrar esa revelación, sino que es el Espíritu. Por eso hay muchos misterios en la palabra si nosotros conforme al Espíritu vamos a buscar. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. No vamos a quedarnos en filosofías humanas. Si la filosofía te dice que ya es pasado, no oras en lenguas, esos son filosofías. Pero usted ya sabe lo que dice la verdad, que es una señal de los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Voy a continuar.
el orar en lenguas conocidos, aprendidos como los idiomas, es orar con el entendimiento. Si yo voy a empezar a orar en inglés, yo estoy entendiendo lo que estaba pidiendo, lo que estaba intercediendo. ¿Por qué? Porque son lenguas conocidos. Los que oran en español, ellos saben perfectamente lo que están orando, y por eso usted tiene que entender tres cosas. La primera es cuando usted está orando en tu mente, estás orando en tu idioma. Pero cuando estás orando en tu espíritu, que es aquí el centro de nuestro ser, tu mente se queda en blanco, no va a entender nada. ¿Por qué? Porque estás orando en el espíritu. Y hay otro que es el número 3, cuando usted es por posesión del Espíritu Santo. Yo puedo estar aquí predicando en español, pero cuando me va a poseer el Espíritu de Dios, ya estaba predicando en inglés. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener control del Espíritu Santo, porque hay una palabra, hay un mensaje que Él quiere transmitir y no es limitado. Si Él quiere transmitir en una cadena de televisión, lo puede interrumpir esa cadena, porque el Espíritu Santo es ilimitado, es todopoderoso, lo puede hacer. Entonces, son tres maneras. Si usted quiere orar en tu idioma, estás orando con tu mente. Pero si quieres orar en el Espíritu, tu mente se quede en blanco. No va a entender absolutamente nada. 1 Corintios capítulo 14. Vamos a leer juntos. Váyanse al libro de 1 Corintios, porque allí vamos a explorar todo lo que es sobre las lenguas. Ya sabemos que las lenguas es una señal, y ahora vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 14 y su versículo 15. Vamos a leer juntos, iglesia, pero así con fuerza, como que le estamos dando duro a ese diablo. 1, 2 y 3 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Estas dos formas lo podemos manejar. Ustedes han visto nuestros hermanos que pasan orando aquí. Ellos oran en lenguas y oran en español. ¿Por qué? Porque ellos van a orar en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Porque si todos esos van a empezar a orar en lenguas por media hora, 1 hora, hay personas que son doctorados o son los que saben mucho, se van a ofender porque no saben, no entienden lo que están diciendo. Pero cuando usted está en la iglesia, puedes orar en dos formas: orar en el espíritu, pero orar también con el entendimiento, porque aquí somos muchos y no queremos que ofendes a ninguno de nuestros hermanos. Eso es lo que dice 1 Corintios. El orar o hablar en lenguas por posesión, por el Espíritu Santo, ese hombre o esa mujer no tendrá idea o control sobre el Espíritu. Por eso tenemos que entender todo eso. ¿Qué pasó en el libro de Hechos capítulo 1 al 11? Vamos a leer nuevamente, porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y vamos a ver si ellos recibieron la llenura por su idioma, su entendimiento, o ellos recibieron sobrenaturalmente. Ya leemos 1 al capítulo 4, y ahora vamos a continuar el versículo 5. Moraban entonces
Vamos a leer junto, iglesia. No, ustedes no vinieron para dormir, vinieron para participar. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hechos capítulo 2, versículo 5, los veo muy atrasados. Hechos capítulo 2, versículo 5 dice juntos: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Gloria a Dios. Dejémosle allí. Cuando los apóstoles, los que estaban reunidos en el aposento alto, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar nuevas lenguas. Para ellos es sobrenatural. Pero para los que estaban allí en ese tiempo, porque había una fiesta, vinieron de todas partes, ellos estaban diciendo cómo aprendieron nuestra lengua. Estamos escuchando lo que ellos están diciendo. ¿Por qué? Porque ese momento el Espíritu de Dios quería dar ese mensaje a ese pueblo. Entonces para ellos es sobrenatural porque nunca lo habían aprendido, pero para que eso hace el Espíritu Santo es para que da una palabra a un hermano. Entonces cuando nosotros empezamos a ser llenos por el Espíritu, vamos a empezar nuevas lenguas. Entonces es porque hay un mensaje a la iglesia y para eso se necesita un intérprete que interpreta las lenguas. ¿Por qué? Porque hay un mensaje de edificación para la iglesia y eso es las formas como se presenta el orar en lenguas. Y cuando el Espíritu Santo toma posesión y usted empieza a hablar en lenguas y tú no puedes controlar porque hay un mensaje para la iglesia de Jesucristo. Ya vimos que lo que los apóstoles recibieron son idiomas para la gente, pero para ellos es sobrenatural y esa lengua tiene un propósito, es para darle un mensaje. El orar en el Espíritu o en lenguas desconocidas y no aprendidas son oraciones sobrenaturales. Cuando usted empieza a orar en lenguas, usted no va a entender nada. Y usted no entiende nada. ¿Por qué? Es un lenguaje sobrenatural. Es un lenguaje desconocido para tu mente. El orar el orar con el entendimiento es natural y el orar en el Espíritu es sobrenatural. Y usted puede tomar control sobre los dos. Puedes orar con tu entendimiento y puedes orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque usted está orando. Tienes que manejar esas dos. ¿Por qué? Porque es para edificación para la iglesia. Siguiente punto, cuando oramos en lenguas, vamos a ver el capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14 y su versículo 14. Pablo dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando usted ora en el Espíritu, oras en lengua desconocida, mi espíritu ora, dice la palabra de Dios.
Y cuando usted empieza a orar en lenguas, tu espíritu está orando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar, pero el que intercede por nosotros, el que sabe, es el Espíritu. Por eso es la importancia cuando usted quiere edificarse a sí mismo, tienes que orar en lenguas, porque si no te vas a matar estudiando estudios bíblicos. Puedes ir en diferentes partes, pero usted no la vas a encontrar lo que el Espíritu te va a dar. Es el Espíritu, es el maestro, es el que va a interpretar la palabra que tenemos. Primera Corintios, vamos a leer todos juntos porque tiene que escuchar en el mundo espiritual. Estamos en guerra, hay principados, potestades, conspiradores. Esos principados hoy en día han conspirado a los líderes. Muchos líderes que están conspirados por esos principados que no le permite que oran en lenguas. ¿Por qué? Por falta de la revelación, por falta de conocer la verdad. Porque si ellos siguen las filosofías, ellos van a creer que el orar en lengua ya no existe. Pero cuando ellos van a irse en la verdad, ellos van a ser libres de todas las filosofías que el mundo espiritual ofrece. Por eso estamos en guerra, la mayoría en todas partes del mundo, y eso es nuestra lucha. Esto es mi lucha para derribar principados, para derribar fortalezas mentales. Imagínese si usted has creído una filosofía que las lenguas ya no existe. Esa fortaleza mental que tú tienes, lo tengo que remover, tengo que derrumbar a través de la palabra, porque si no vas a ser libre por la palabra, usted va a quedar así por esa filosofía, porque hay una fortaleza arraigada en tu mente, pero conociendo la verdad vas a ser libre. Gloria a Dios y palmas al Dios Todopoderoso. Cuando oramos en lenguas, el Espíritu es el jefe y no la mente. Cuando nosotros empezamos a orar en lenguas, vamos a entrar en una guerra, y esa guerra es en nuestra mente. Cuando usted empieza a orar en lenguas y la mente rápidamente te va a decir, estás loco, eso no es lengua. La mente te va a decir que no entiendo, estás inventando. ¿Por qué? Porque tu mente, hay una guerra en tu mente que no te va a permitir. Es igual cuando Pedro miró a Jesús viniendo sobre las aguas caminando, y él dijo, yo quiero caminar, yo quiero ir contigo. ¿Qué hizo Pedro? Tuvo que dar ese paso de fe y empezó a caminar. Si usted no vas a dar ese paso de fe, el orar en lenguas, esa guerra, lo que tú tienes en la mente te va a seguir controlando. Pero cuando usted vas a dar ese paso de fe y empieza a orar en el Espíritu, entonces usted lo vas a dejar en blanco, tu mente lo vas a dejar loco, pero usted está empoderándote en tu espíritu. Cuando oras en lenguas, tienes acceso absoluto en el cielo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu. El que conoce el corazón de Dios es el Espíritu. Y cuando usted oras en el Espíritu, tienes acceso al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque es el que conoce lo profundo de nuestro Dios. Entonces, cuando oramos en lenguas, el diablo se molesta, el diablo se vuelve loco. ¿Por qué? Porque es un poder que Dios nos ha dado.
Cuando oramos en lenguas, hacemos una toma corriente en nuestra mente. En nuestra mente le hace un toma corriente y no va a entender lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque estamos orando en lenguas. Cuando oramos en lenguas, esteriliza nuestra mente y confunda la religión, la gente que no están en el Espíritu, no entienden las cosas del Espíritu. Cuando oramos en lenguas, miren lo que va a pasar cuando usted empieza a orar en lenguas. Cuando oramos en lenguas, aumenta nuestra actividad espiritual. Vamos a hacer más cosas en nuestra actividad espiritual. Vas a empezar tal vez a visitar muchos hermanos, tal vez vas a orar por muchas peticiones. ¿Por qué? Porque estás orando en lenguas y tu actividad espiritual aumenta. Pero si no oramos en lenguas, vamos a seguirnos el mismo. Imagínense pelear una guerra con nuestras fuerzas, si no es con el Espíritu. Por eso la importancia de orar en el Espíritu. Vamos a leer juntos lo que dice 1 Corintios capítulo 2 y su versículo 14. Vamos a leer junto, iglesia, porque yo quiero que usted entienda la palabra de Dios. Yo quiero que usted no vino a perder su tiempo. Viniste para recibir algo en esta noche. 1 Corintios capítulo 2, su versículo 14, leemos junto diciendo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para las personas que no están en el Espíritu, que son carnales, entonces para ellos es locura cuando usted empieza a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque ellos no perciben las cosas del Espíritu. Para ellos son locuras. Pero para los que saben y están en la verdad, ellos saben que están orando perfectamente. Cuando oras de tu espíritu, sucede 3 cosas. Número 1, intercedes. Y número 2, adoras con perfecta adoración. Y número 3, te edificas a ti mismo. El hablar en lenguas no es para la iglesia, no es para la congregación, es para que usted sea edificado. Porque la palabra de Dios dice que te edificas a ti mismo. Había una misionera americana que fue en China, y ella, cuando fue poseído por el Espíritu Santo allá en China, empezó a dar la palabra de Dios a una china en su lengua china. ¿Por qué? Porque ella hablaba inglés, y con esa compasión de transmitir lo que ella quiere decir, el Espíritu de Dios vino sobre ella y empezó a hablarle, y habló en China. ¿Por qué? Porque es por posesión del Espíritu Santo. Y otra misionera que es americana oraba en lenguas, un año empezó a orar en lenguas. Entonces tenía una hija, y esa hija tenía un novio, y ese novio lo asesinó a su hija, lo disparó y se murió su hija. Y como ella oraba en lenguas, se edificaba a sí mismo, entonces lo llevaron el asesino en la cárcel y le llamaron esta hermana. Entonces, y el Señor le dijo que ese muchacho la vas a recibir como tu hijo.
¿Por qué? Porque estaba orando mucho. Entonces el amor de Dios vino sobre ella y dijo: Señor, si yo recibo ese asesino como mi hijo, solo por tu gracia, porque yo no puedo hacer eso que mató a mi hija. Entonces, por orar en lenguas, cuando salió ese muchacho en la cárcel, ella misma fue a sacarlo y le dijo: bienvenido, hijo, a mi casa. Y ese muchacho hoy en día lo llama mamá. ¿Por qué? Porque tan grande el amor de Dios que ese muchacho fue salvo. Y el Señor le dijo a esa hermana: no te preocupes por tu hija, ya está conmigo en el cielo, pero quiero que recibas como hijo ese muchacho. Eso es lo que hace cuando nosotros oramos en lenguas. Te edificas a ti mismo, que de tal manera vas a hacer cosas que tú no vas a hacer en tu natural. Por eso es la importancia, el orar en lenguas. Yo sé que aquí hay un remanente, hay pocos hermanos que tienen esa hambre, y yo vine para empoderarte, para que no pares de orar en lenguas. ¿Por qué? Porque usted ya sabe, Dios me envió para empoderarte. Y los que todavía están pensando, siguen pensando, pero ahí está la verdad. Usted ya no va a tener excusa porque ya conoces la verdad. Vamos a continuar. Cuando oramos en el Espíritu, intercedemos perfectamente. Vamos a ver Romanos 8:26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso, cuando nosotros empezamos a orar en lenguas, estamos orando en el Espíritu, y es el Espíritu el que va a pedir lo que usted necesita. Pero si usted vas a empezar a orar en tu idioma, vas a pedir tal vez una casa, ahí vas a pedir cosas, y yo he visto que en las iglesias incluso hay brujos. Hay personas que oran para que su vecino le pase un accidente. Hay personas que se sienten tan ofendidos, sienten tan heridos y dicen: voy a ayunar para que le pase algo. ¿Qué es eso? Eso es brujería. Pero si usted es hijo de Dios, usted ora por tus enemigos para bendecirlos, que no le pase nada. Y si pasa algo por mi culpa, haga justicia sobre mí, que venga la justicia sobre mí, porque hay algo que deseaba para esa persona. Eso es la oración de un hijo de Dios. Pero si usted hace oraciones deseando cosas malas para tus vecinos, tus hermanos, arrepiéntete. Esa no es la clase de los hijos de Dios. Esto es lo que pasa cuando oramos en lenguas. Vamos a leer juntamente 1 de Corintios capítulo 14 y su versículo 2. Me dicen un amén cuando ya están listos, iglesia. Vamos a estar bien activos al recibiendo la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 14 y su versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla. Vamos a leer más fuerte, como guerreros y soldados de Jesucristo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto es cuando usted empieza a hablar en lenguas, orando en lenguas. Entonces, usted no está hablando a los hombres, estás hablando a Dios.
Si usted está orando en lenguas y alguien te pregunta, ¿y usted qué estás diciendo? Dígale, yo estoy hablando con Dios y no a ti, no a los hombres. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la verdad, que cuando oramos en lenguas no hablamos a los hombres, estamos hablando a Dios mismo. Por eso es importante, iglesia, si usted ora en lenguas, siga orando en tu casa. Ora en lenguas en tu casa, dándole guerra a ese diablo, a esos espíritus, y Dios te va a levantar con poder, con autoridad, porque estás hablando directamente al Dios Todopoderoso y no a los hombres. Cuando oramos en lenguas, hablamos con Dios y no a los hombres. Cuando oramos en lenguas, tenemos acceso a los misterios del reino. Vamos a tener misterios. Imagínense si hay unos 2, 3, 4 se congregan orando en lenguas y de repente el Espíritu de Dios te va a dar ese misterio. Allá hay un muchacho en una cama, en un hospital, en el cuarto tal número, y el Señor te dice, vas a estar en tu casa en 24 horas. ¿Quién va a hacer eso? Solamente el Espíritu de Dios. Por eso en las lenguas nos dan misterios donde nosotros vamos a tener acceso. Por eso, si usted ora en lenguas, yo te animo que sigas orando en lenguas, porque allí hay misterios del reino de los cielos. Dele palmas al Dios Todopoderoso. Cuando oramos en lenguas, se rompan todas las limitaciones. Vamos a leer el 1 Corintios capítulo 14 y su versículo 4. Vamos a leer junto, iglesia, particípense, estamos en la guerra. Imagínense ir en la guerra con esos principados conspiradores que están en contra de las lenguas. Eso es la importancia de enseñar la verdad. 1 Corintios capítulo 14 y su versículo 4 lo leemos juntos y dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Eso es lo que vamos a recibir cuando nosotros empezamos a hablar en lenguas. Orar en lenguas, te edificas a ti mismo, te cargas de poder, recibes revelación. ¿Por qué? Porque estás orando perfecta oración. Pero si usted vas a orar así en tu idioma, entonces tu edificación es por los estudios, por muchos estudios que tú haces y te sientes un poco edificado. Pero cuando oras en lenguas, tu edificación acelera, y eso es lo que necesitamos. Nos cargamos de poder. Vamos a leer lo que dice el versículo 5 juntos. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Esto es lo que hace Pablo. El apóstol Pablo ora en lenguas. Cuando él llega en la congregación con los hermanos, él ya apenas de salir en 1 hora de oración en lenguas, en 2 horas, ya iba cargado. ¿Por qué? Porque no quiere que ofender a la multitud, pero él decía que yo quiero que todos vosotros hablasen en lenguas. Versículo 5 dice, versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. Allí está el secreto del apóstol Pablo. Oraba más que a vosotros. Imagínense, si yo empezar a orar en lenguas en la casa, 1 hora en lenguas, 1 hora en lenguas, voy a venir aquí diferente. Voy a venir con misterios, voy a venir con poder. ¿Por qué? Porque tengo una aceleración en mi espíritu y te va a llevar a otro nivel. Vas a ir a otro nivel si usted empiezas a orar en lenguas.
tal vez más adelante vas a poder profetizar. ¿Por qué? Porque tú te edificas primeramente en el Espíritu. Primera Corintios capítulo 14 y su versículo 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Orar, hermanos, es orar más en lenguas, pero en tu lugar secreto, en tu casa, porque aquí en la iglesia dice la palabra que hay personas que no saben nada y hay personas incrédulos se ofendan. Pero por eso Pablo recomienda que usted ora más en la casa y menos en la iglesia en lenguas. ¿Por qué? Porque se va a ofender a algunos incrédulos y algunos que no saben nada, dice la palabra de Dios. Entonces, como usted es cristiano, creyente, ora en lenguas porque es una señal y es un don que el Espíritu nos ha dado. Voy a leer el versículo 19 del mismo libro, 1 Corintios 14, dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidos. Puedo estar aquí hablando en lenguas por 1 hora, pero dice la palabra de Dios que prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para que la iglesia entienda el mensaje y que 10,000 palabras en lenguas. Por eso cuando nosotros entendemos la verdad, ya vamos a ser libres. Usted va a orar en lenguas con libertad. Porque a mí nadie me va a decir que no hablas horas en lengua, porque en mi casa llegan unos hermanos y allí le voy a enseñar la verdad y oramos en lenguas, en la guerra espiritual. ¿Por qué? Basados en la verdad y no en filosofías. Porque la filosofía o la mucha letra mata, pero el que no mata el espíritu y su palabra. Vamos a ver 3 versículos más y nos vamos. Versículo 28 del mismo libro de 1 Corintios dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Por eso tienes que hacer en orden las cosas de Dios. Si usted ora mucho en lengua, entonces como que le estás faltando respeto a los hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si no hay intérprete, cállese. Ora en tu casa, ora en lenguas en tus lugares secretos con 1, con 2 o 3 hermanos. Pero hagamos esa sinergia, orémonos juntos y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver transformaciones en nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 38. Vamos a leer junto, iglesia, como soldados de Jesucristo. Mas el que ignora, ignora. Aquí dice que si usted ignora, es tu derecho. Dios te ha dado un libre albedrío. Es tu derecho ignorar, pero para los que creen que la importancia del orar en lenguas, bienvenidos a mi mundo sobrenatural. ¿Por qué? Porque vamos a ver cosas grandes, maravillosas, y los que ignoran, que ignoren, están en su derecho de ser ignorantes de esa palabra, pero nosotros sigamos buscando la presencia de Dios, porque hay cosas que nunca hemos experimentado, vamos a experimentar. Y leemos junto lo que dice el versículo 39. Yo quiero escuchar, iglesia. Leen todos 1, 2 y 3.
no nos salió muy bien. Vamos a repetir 1, 2 y 3. Así es la palabra de Dios. No impidáis el hablar en lenguas. Si la palabra de Dios dice que no nos impidáis el hablar en lenguas, entonces vamos a hablar en lenguas, porque el que impide hablar en lenguas le está quitándole el don, la herencia del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque impide ese don. Pero la palabra de Dios dice que no impidáis el hablar en lenguas. Y por último dice en el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Podemos hablar en lenguas, pero decentemente y en orden. Gloria a Dios. Dele palma a la palabra de Dios y pónganse de pie. Si hay alguien acá en esta noche que no ha recibido a Jesucristo, puede pasar. Vamos a orar por usted, porque la palabra de Dios dice que el que no acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Jesucristo, esa persona ya ha sido condenada. ¿Por qué? Por rechazar al Salvador, que es Cristo. Pero si usted quiere aceptar, quiere participar al reino de los cielos, acepta a Jesucristo. Y toda la iglesia, si usted está pasando momentos difíciles, estás enfermo, dígale a Dios, manda esa enfermedad en el nombre de Jesús. Dígale a ese espíritu que salga de tu cuerpo en el nombre de Jesucristo. Oremos, damos gracias por la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, por tu santa palabra. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libéranos de todas filosofías humanas, libéranos de todos principados, de todos conspiradores en el mundo natural. Ayúdanos a caminar solamente por la verdad. Espíritu de Jehová, aumenta nuestra fe. Espíritu de Dios, aumenta nuestro espíritu. Queremos ver, Padre, esos misterios. Queremos ir a otros niveles, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por la iglesia, Padre. Espero que fueron libres en esta noche a través de tu palabra. Que ya no tengan miedo a los hombres. Que ya no tengan miedo en donde quiera que ellos vayan. ¿Por qué? Porque son libres de tu palabra. En el nombre de Jesús, entrego todo espíritus contrarios en tus manos. Entrego todo oponentes en tus manos, Padre, y ayúdanos, Padre. Toma este lugar, toma este territorio y bendiga a cada uno de mis hermanos, los que van en sus trabajos mañana. Que tus ángeles, Padre, que vaya con ellos, esos ángeles asignados para cada uno de ellos, y que vuelven mañana con hambre por tu palabra, con pasión de servirte y buscar tu rostro. Bendiga a los padres, su casa, sus familias, sus pasos y su salud y sus trabajos, sus negocios. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, Padre, por mi vida. Gracias por usarme en esta noche. Te doy toda la honra.